la enfermedad de mi padre. Mi padre padeció de cáncer y cuando él le dan el diagnóstico de cáncer, pues nosotros tranquilos, confiando en el Señor, pero cuando vamos a los médicos, el médico me dice que el pronóstico es 4 años de vida. Apenas mi niño tenía 2 años de edad y me dio un derrame cerebral. Wow. Los pronósticos tampoco eran favorables. Me dieron fue 14 días de vida. Yo perdí la memoria y tuve pérdida del conocimiento los primeros 3 días. Al tercer día fue que yo pude volver en sí. Pero casi ni se me ve porque... No, porque ya, bueno, mire, ahí se ve la raya. Fue Sí, una operación, a señores. cráneo abierto. Bendiciones, buenos días, bienvenido a este su canal Pedro el Heraldo, un canal de música cristiana urbana, pero que también trae un contenido para acercarte a Dios. Para mí es un privilegio, para mí es un honor traer otro capítulo más de la sesión que inició este podcast, y es la vida de un pastor. Y para mí es un privilegio porque es una amiga, una hermana, una compañera, alguien que conozco de muchos años, que tiene un gran testimonio que sé que edificará tu vida. Mi hermana pastora Lilian Piña de Olio. Te bendiga, mi Gloria a hermana. Dios. Amén. Dios te bendiga más, Pedro. Wow, para mí estamos en un ambiente un poco tropical, como suave, en paz. Estamos en un área bien bonita, que sé que se van a ver los animalitos, un motor pasando, Las pero aves cantando. así es. Pero vamos a romper el hielo. Lilian, ¿dónde naces? Yo nazco en Santo Domingo, específicamente en Proeza, Los Minas. Ahí solamente duré 2 años y luego me crié el resto de mi juventud, niñez y juventud, en el Ensanche Lupero. Wow, pero mira, Ahí fue crecí. casi parecido a lo mío. Yo nací, me crié 2 años en Los Minas y de ahí pasé a la Isabelita. Fue así mismo, por atrás de Ah, la parroquia. Entonces, Lilian, ¿cómo fuiste en tu juventud? ¿Cuántos hermanos son también? bien, nosotros somos 3 hermanos, de padre y madre, pero tengo un hermano de parte de padre y una hermana de parte de mi madre. O sea, cuando mis padres se unieron, ya ellos venían cada uno con Con un niño. un niño. Yo soy la mayor de los 3 hermanos, aunque no lo parezca. Mis hermanos se ven Claro. mayores que yo, como desde aparte. Sí, pero soy la mayor de 3 hermanos. Realmente fue una niñez, puedo decir, bonita, porque fue una niñez sana. Crecí en el Evangelio. Mis padres, mi papá, un trabajador incansable, mi madre también. Mi papá nos inculcó los principios, los valores de la fe cristiana, y mi madre también. De mi padre pude aprender como pastor también en ese tiempo, pastor adjunto, el servicio. Todavía no he conocido una persona que le encante servir tanto como el ejemplo que me dio mi padre. Y mi madre, la devoción. Era una mujer de oración. Fue que me inculcó el buscar a Dios de madrugada, el buscar a Dios a temprana hora, y a depender de Dios. Realmente puedo decir que fue una niñez bastante bonita. Tú sabes que cuando uno nace en el Evangelio, hay experiencias que son personales, porque cada relación con Dios es personal. ¿Hay algo en tu juventud que tú entiendes que tú empezaste a conocer a Dios o a tratar o a decir, wow, Dios me ayudó? Sí, realmente sabemos que aunque nacemos en el Evangelio, nacemos en la iglesia, eso no indica que nosotros somos cristianos desde que nacemos, sino Exacto. que debe haber una relación o un encuentro genuino con el Padre y personal. Puedo decir que sí lo obtuve bien pequeña, o sea, apenas tenía 8 años y recuerdo que mi pastor, en ese tiempo Rosario García, predicaba sobre el arrepentimiento. Y tú dirás, bueno, pero Dios mío, y a los 8 años, qué tanta cosa Hay que de que arrepentirse. arrepentirse habrán. Sí, no habría, no, tal vez no habrían tantas cosas, pero sí pude comprender que nacimos con una naturaleza pecaminosa y que
debíamos renunciar a ella. Y a través de ese mensaje del pastor, yo pude entender que yo también, independientemente de que crecí en el Evangelio, necesitaba tener un encuentro con el Señor, que necesitaba darle la entrada a Jesús en mi corazón. Y con apenas 8 años yo di el paso de convertirme. Pero me marcó bastante porque con mi acción atraje a mis hermanos. Yo le llevo 1 año a mi hermano, el que me sigue, y el siguiente le llevo 3 años. Y los 2 pasaron después de mí, cuando yo me convertí. Y eso realmente dije, bueno, me marcó porque yo decía, bueno, si esto pasó así es porque el Señor me tiene delante de ellos para que ellos me sigan, para que ellos me sigan en este camino. Y realmente... Y también representa tu llamado, porque muchas personas han venido al Evangelio tal vez por algo que tú le has dicho, o por alguna acción, o por tu testimonio. Entonces, eso refleja que como somos todos hermanos en la fe, Amén. Así va a llegar más personas a los caminos. Amén. Y doy fe y testimonio de que el pastorado que ustedes tienen, tú y tu esposo, es un pastorado hermoso. Llama a muchos jóvenes a la iglesia. Y en estos tiempos, verdaderamente que está muy difícil. De verdad que lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Sí, realmente el Señor me mostró el amor que es incondicional, el amor a la gente, el amor que no está esperando, porque estamos rodeados en un mundo que todo el mundo está por conveniencia con alguien o por algún intercambio. Esto es un intercambio, yo te doy, tú me das. Pero el Señor no está esperando eso, no está esperando que nosotros devolvamos nada, sino que Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. Y yo pude comprender eso y pude multiplicar ese amor. Pude, a través de mi vida, amar al otro y que a través de ese amor ellos puedan venir a Dios, porque Dios es amor, como dice la palabra. Amén. Y realmente es muy bonito, muy hermoso cuando podemos testificar del amor de Dios, cuando podemos vivir ese amor genuino y real que es incondicional. Lilian, pero antes de pasar a la parte del pastorado, tú tuviste en varios ministerios en la iglesia. O sea, te recuerdo como danzarina. Sí. Háblanos de esa etapa de danzarina. Sí, realmente esto puede ser de mucha edificación porque a veces tenemos jóvenes en la iglesia que tú dices, oh, pero ven acá, este muchacho quiere estar en toda, pero él no se pierde. Ese era yo. Primero comencé con el ministerio de los niños. Me colocaron como maestra por primera vez de niños. Luego pasé a ser directora de la escuela bíblica de verano. Luego al ministerio de alabanza. Luego, estando en el ministerio de alabanza, estuve en el ministerio de danza. Y a veces me tocaba cantar y danzar al mismo tiempo. Y entonces después que cantaba tenía que bajar a danzar. También luego pasé a ser líder de jóvenes. Y realmente, en toda mi vida, esto lo comprendí fue después, yo pude entender que el Señor me permitió estar en todos esos lugares porque Él me tenía el pastorado preparado. Y que de esa manera yo iba a poder enseñar a otros ese liderazgo en cada ministerio, en cada servicio, porque el ministerio es un servicio. Amén. Entonces, verdaderamente es algo maravilloso como Dios puede ordenar todas las cosas para que nosotros podamos ser útiles para su reino en diferentes áreas. Dice la palabra que Dios dio a uno un talento, a dos talentos, y considero que el Señor me premió porque gente me dice, pero vean. Tú sabes que yo comparo eso con los trabajos. Un ejemplo donde yo trabajo, para tú poder ser encargado de una área o supervisor, tú tienes que conocer la área. Entonces, tú tienes que entrenar como el más mínimo de la categoría, como el mediano y hasta llegar a la parte de encargado. Tú pasas varios procesos. Entonces, yo entiendo que Dios en tu vida te hizo pasar por todos esos ministerios preparándote para el pastorado que tenía.
Así es. O sea, que Dios te armó. O sea, si en algún momento la iglesia necesita un entrenamiento de danzar, para danzar, tú en esa área tienes dominio. Exactamente. Si hay que ser maestro de los niños porque la maestra no pudo, tú cubres esa área. O sea, Así es. wow, poderoso. Así es. Y es realmente porque no, lo que el Señor nos da, recordemos que no es para nosotros, sino que es para el otro. No tan solo para nosotros, es para servirles a otro. Amén. Y para nosotros dejar un legado. Y realmente puedo visualizarme en eso a partir de todo ese tiempo de preparación que el Señor tuvo conmigo, desde muy joven, apenas 14 años, siendo parte del Ministerio de Alabanza, siendo parte del Ministerio de Danza, de Teatro, del Ministerio de los Niños. Y luego, aún acabadita de casarme, inmediatamente secretaria de Damas. Y es maravilloso poder ser útil en Wow. el reino de Dios. Es algo que produce como un gozo y una paz inexplicable, realmente, inexplicable, porque cuando uno está caminando en el Señor, uno lo desea agradarle, esa es la voluntad realmente nuestra. Todo el que está en el camino del Señor, realmente el deseo, el anhelo es agradarle y poder hacerlo con aquello que el Señor te entregó, eso es maravilloso, eso es una cosa increíble realmente, Amén. un privilegio. Pero tú sabes que nosotros en los caminos dice que todo obra para bien al cristiano, Amén. pero hay procesos. ¿Qué pasó ya te podría decir, ya saliendo de tu juventud? ¿Qué proceso? Porque sabemos que el enemigo siempre está al acecho. Sabemos que hubo una trama del enemigo, pero el propósito en tu vida se iba a cumplir. Así es. Bueno, proceso, dos procesos en mi vida. Primero con la enfermedad de mi padre. Mi padre padeció de cáncer y cuando él le dan el diagnóstico de cáncer, pues nosotros tranquilos, confiando en el Señor, pero cuando vamos a los médicos, el médico me dice que el pronóstico es 4 años de vida Wow. y que no, o sea, no calificaba para nada. Ni para radioterapia. Ni para cirugía, ni para radioterapia, ni para quimio, o sea, para nada. Él lo desahució. Y eso fue tan difícil, incluso antes de ese diagnóstico, yo tuve un sueño donde veía a mi padre en el ataúd. Eso fue algo como que yo lo viví realmente. Y yo le decía al Señor, Señor, permíteme ver en mi padre más tiempo de vida. Regálale a mi padre, como a tu siervo que te solicitó más años de vida. Regálale porque yo no estoy preparada. Y yo sentí que el Señor me contestó esa petición, Wow. porque independientemente de que ese fue el diagnóstico, luego de eso, el Señor se glorificó y permitió que mi papá fuera sanado de esa enfermedad. Aleluya. Que aún sin cirugía, solamente con radioterapias, mi papá pudo salir de ese proceso de enfermedad y es un testimonio hoy todavía, después de 12 años de ese diagnóstico, cuando le habían dado 4 años. Wow. Y poder ver la mano de Dios en su vida aumentó más aún mi fe, me hizo afianzarme más en Él, creer más en Él y esperar más en Él, porque cuando los médicos dijeron que no, pues el Señor hizo el milagro. Dios mío. Aunque muchos pensaban que no era así, que no iba a poder por su edad, porque realmente mi padre pudiera ser mi abuelo, porque él me lleva muchos años, no estuvo ya siendo adulto, muy mayor de edad. Entonces, Entonces de los 4 ya van 12, o sea, lo triplicó y siguen contando. así es, sigue Gloria contando a porque Dios. él sigue, cuando es el Señor, se nota porque el Señor no hace nada a medias. No, El completo. Señor hace la cosa completa. Entonces, a pesar de ese diagnóstico, se le hacen todavía al sol de hoy análisis limpio. O sea, es que eso es algo que los mismos médicos dicen, pero porque generalmente la generalidad es que o que repite o que quedan secuelas, pero nada de eso. O sea, Wow.
todo el que lo ve dice, no, pero no se pone viejo este hombre. Y realmente es maravilloso poder verlo y el poder ver segundo? esa petición cumplida en mi corazón. Wow. Bueno, también otro proceso de enfermedad. El Señor nos ha tratado a nosotros mucho con la enfermedad y a veces muchos se preguntan que por qué los hijos de Dios padecen estas cosas. Yo no soy de la de cuestionar a Dios, porque ya comprendí que los procesos tienen un propósito en la vida de los hijos de Dios. Están para enseñar, están para moldearnos, están para hacernos crecer o catapultarnos a otro nivel de fe. Y como aprendí eso, cuando vino ese proceso de enfermedad, a mí personalmente, yo estaba tranquila, estaba confiada, porque yo sabía, bueno, el Señor a alguien le va a enseñar, a alguien va a tocar mientras esté yo en este proceso. Realmente fue difícil porque apenas mi niño tenía 2 años de edad y me dio un derrame cerebral. Wow. Los pronósticos tampoco eran favorables. Me dieron fue 14 días de vida. Los médicos le decían a mi esposo, bueno, usted prácticamente despídase de ella o tienen que hacer una cirugía de emergencia en menos de 14 días porque era una arteria que estaba abierta ahí y entonces podía provocar otro derrame en cualquier momento. Fue un golpe difícil para mi esposo y para la familia por el hecho de que como nos lo presentaban, era un asunto de que realmente en ese tiempo no es la generalidad que sobreviva un joven. Y yo apenas tenía 27 años de edad. Generalmente los que padecen de esta enfermedad o mueren o quedan parapléjicos con secuelas Sí, permanentes. sí, porque una arteria en una gente joven bombea más sangre, bombea más, es más difícil. Se puede explotar y es más catastrófico, Sí. hay menos probabilidad de vida. ¿Y qué Pero pasó en ese momento que tú llegaste a estar en coma o algo que no? yo perdí la memoria y tuve pérdida del conocimiento los primeros 3 días. Al tercer día fue que yo pude volver en sí. Pero ni siquiera entendía qué era lo que estaba pasando, porque yo me despierto y estoy en un hospital. Y digo yo, le pregunto, ¿pero qué pasó? ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Y mi esposo, tranquila, que te van a hacer un estudio. Pero realmente es un momento difícil y de desesperación, porque cuando tú no tienes control de lo que puede pasarte en la vida, eso causa mucha desesperación, mucha agonía. Y aunque yo estaba tranquila, mi agonía venía por como yo veía alrededor, mi familia, mi esposo. Yo decía al Señor, bueno, Padre, tú me vas a curar y yo voy a quedar cuidando un loco. Porque yo literalmente pensaba que él se estaba volviendo loco. Y era entendible porque, obviamente, cuando tú no estás esperando algo, o sea, yo no me enfermaba ni de gripe. Wow. Eso fue un suceso como así, como que, ¿y qué pasó? Nunca me habían internado a mí de ninguna enfermedad. Y de repente, una enfermedad para el médico, para el mundo, pero para Dios no. El Señor había hablado a mi corazón en una palabra que dice, esta enfermedad no es para muerte. Y pude ver a mi padre cuidándome y guardándome en todo el proceso de enfermedad. Desde los médicos hasta las enfermeras, los familiares, cómo el Señor proveyó, como Jehová Jireh que Él es, Amén. porque incluso para la cirugía nos solicitaban $1,000,000 y nosotros no teníamos un peso. En ese tiempo. Nosotros no, pero Papá Dios es el dueño, ¿verdad? De todo. Sí. Y realmente pudimos ver a un padre supliendo todo, que era una cosa que nosotros mismos no sabíamos, que de dónde era que salía, que pedían para el médico, porque una cosa es el costo
de la operación y otra los estudios, los tratamientos pre y postquirúrgicos. Pero el Señor fue tan maravilloso que Él proveyó absolutamente todo lo que hizo falta, pero no fue en el tiempo que los médicos determinaron, sino en el tiempo que Él determinó. Fue hasta un mes después que me pudieron operar. Pero no te daban 14 días, ¿cómo un mes? Me daban 14 días por el tema del riesgo. Pero el Señor quería mostrar su gloria, porque Amén. eran 14 días para ellos, pero Dios es el que dice cuándo es. El tiempo de Él es el perfecto. Y fue cuando Él quiso, así a los 28 días exactamente fue que me operaron. El médico, antes de la operación realmente, yo lo único que le decía al Señor era, Padre, que sea tu mano a través de los médicos. Es una oración común, pero eso es una oración poderosa cuando se hace con fe. Amén. Y yo le decía, Señor, que sea tu mano, que no sea el médico, sino que sean tus manos las que me operen. Porque sabemos que las cirugías a nivel del cerebro son cirugías riesgosas, son peligrosas, son delicadas. Y aunque no te voy a decir ciertamente, sí, tenía temor de que me pudieran dejar alguna secuela. Quizás no de la arteria, sino que tocaran otra parte. Yo decía, Señor, tú eres el único perfecto. Yo necesito que sea tu mano que me opere, que tú guíes ese médico. Pues efectivamente, el Señor me confirmó que fue Él que lo hizo, porque a pesar de que me entraron a quirófano a las 9 de la mañana y todavía a las 8 de la noche no me habían sacado de quirófano. Dios mío. Cuando ya me sacan, que el médico va a verme, él me dice, mija, verdaderamente que Dios te ama, porque yo tuve que pedirle al Señor que me guiara. Yo no soy cristiano, pero yo tuve que clamar a Dios para que Él me guiara, porque me encontré con un escenario que no era común. Y ahí comenzó a explicarme que la arteria no tenía cuello, que él tuvo que buscar otro material que no fue el que nosotros pagamos, sino que el mismo Dios fue que le ordenó que él pagara ese material, que era más costoso que el que nosotros habíamos pagado. Porque el que nosotros habíamos pagado no me iba a funcionar para lo que él se encontró. Y fue él que puso, a través de la ordenanza que Dios le dio, él decidió hacerlo y me dijo, todo salió bien, pero eso no fui yo, fue el Señor. Wow. Y verdaderamente me sentí tranquila, quieta. Dije, no, pero la gloria de Dios, porque eso es una petición contestada, que fuera Él que lo hiciera. Y no me quedaba otra cosa que dar gracias a Dios. No me quedaba otra cosa que decidir vivir para Él el resto de mi vida. Porque si Él fue que me dio la vida y me la volvió a dar, entonces no me quedaba otra. No podía ser malagradecida, ¿verdad? Con ese regalo tan precioso que el Señor me había dado, realmente. Wow. El Señor es maravilloso. Lilian, entonces, después que tú pasas ese proceso tan delicado, tan difícil, ¿qué pasa luego? O sea, ¿cómo llega el pastorado a la vida de ustedes? Sí, realmente no era algo que yo lo estaba esperando. No, realmente yo nunca necesité de un cargo para el servicio, porque como ya te había dicho anteriormente, todo el tiempo estuve sirviéndole a Dios en diferentes ministerios. Pero a veces uno dice, Señor, úsame como a ti te plazca. Y él cumple. Y Él te pone en la posición para usarte. Y realmente eso es un privilegio y es una bendición, es una gran responsabilidad. Aunque uno crea que puede correrle al llamado de Dios, no hay forma. No hay forma de correr ese llamado, porque el Señor mueve las fichas hasta que se cumple el propósito de Dios en nuestra vida. Y así fue conmigo, o sea, aunque no lo estábamos esperando, fuimos llamados para servir en una iglesia
donde prácticamente nos tocó comenzar desde cero. Nos tocó comenzar con puertas cerradas y luego de eso venir una pandemia, a cerrar más todavía la puerta, pero pudimos ver a Dios porque Dios se manifiesta en lo sobrenatural, no es la cosa que tan fríamente calculada y que está controlada, no. El Señor va más allá. El Señor, a pesar de todas las circunstancias. Pero está bien. Tú sabes que hay una parte del cristiano que es que se acomoda. Aunque ustedes tenían mucha función en la iglesia, pero ustedes estaban en la iglesia madre, la iglesia del Buen Pastor, ahí en la 17. ¿Y cómo llega esa decisión, ustedes siendo también parte de los líderes de ahí, de vamos a la iglesia menonita Fuente de Salvación de la Isabelita? ¿Cómo se da ese requerimiento a ustedes? ¿Cómo lo toman? Bien, esa es una obra que estaba paralizada. Y el obispo, el Señor lo tenga en su gloria, nos llamó y nos dijo, miren, ustedes de manera probatoria, porque no era para quedarnos allá, era para comenzar la obra por 3 meses solamente. Incluso firmamos hasta un documento y todo, era 3 meses para nosotros comenzar a pastorear ahí. Hasta que el Señor comenzó un avivamiento que no había forma de nosotros quitarnos, o sea, no había forma de nosotros movernos nuevamente. Era una confirmación de parte del Señor, ver en la obra crecer, que el obispo no tuvo otra opción que decir, no, vamos a dejarlo allá. Wow. El Señor tenía otros planes, aunque él tenía otro plan, él tenía un plan, el Señor tenía un plan a través de nuestra vida. Y realmente nosotros fue obedecer. Nosotros obedecimos a ese llamado y hasta el día de hoy estamos ahí sirviendo. Y la gente no sabe, pero hemos podido evidenciar de que ha habido un crecimiento masivo en la iglesia y que ustedes han llegado como no tanto enviado por Dios, sino como hacer un aliciente, como algo diferente en esa zona del barrio, que sabemos que es una zona un poquito movida, y hemos visto personas con un gran llamado a acercarse a la iglesia, a unirse a la visión. ¿Cómo se preparan la pastora Lilian Piña y el pastor Daniel de Olio en la intimidad? Porque dice la Biblia que lo que uno haga en la intimidad es lo que se va a reflejar en público. ¿Qué pasa en la intimidad? Mira, realmente, cuando uno viene a Dios reconociendo que no es nadie, humillado, reconociendo que no tenemos nada que dar, sino que es Él el que debe poner, pues el Señor hace la obra, el Señor capacita. Realmente entendimos que aunque teníamos una vida espiritual, teníamos que acercarnos más a Él para poder ser llenos, para poder dar. Amén. Entonces, inmediatamente nos llaman, nosotros decidimos levantar el altar familiar, decidimos tener un tiempo de oración, que fue lo que nosotros emulamos de nuestros líderes, de nuestros pastores, que ese tiempo de oración no se podía interrumpir, era sagrado, y simplemente a ponernos en oración, no tan solo por nuestros intereses, sino por los intereses de todo el que nos rodeaba y todo el que estaba, que dependía de nosotros. ¿Cómo se dice? Esa voluntad para orar por los demás nos acercó más. Wow. Nos acercó más, nos unió más. Porque ya no orábamos nada más por nosotros, por nuestros familiares y por nuestros hijos, sino que teníamos que orar por nuestros hermanos en general. Y eso nos hizo aumentar el tiempo de cercanía con Dios, aumentar el tiempo de oración con Dios. Para poder tolerar, para poder comprender, para poder ponerse en el lugar del otro. Efectivamente. Necesitan, así que ya ustedes saben, mi gente, vamos tomando nota. Los pastores tienen
que tener una intimidad estrecha con Dios para poder sobrellevar el pueblo. No es ellos que lo dirigen, es Dios. Entonces tienen que comunicarse con el que le va a dar las directrices de cómo dirigir al pueblo. No, efectivamente, es que nadie con su propia capacidad puede guiar a nadie. Nadie puede con su propia sabiduría guiar a nadie. Si nosotros no reconocemos que la sabiduría proviene de Dios y que necesitamos depender de Él y que tenemos que buscarle a Él para que Él sea que nos dé las directrices y que nos guíe, que nos revele, pues eso es un ministerio fracasado. Tenemos nosotros que rendirnos delante de quien creó todo y quien tiene control de todo. Lilian, y sabemos que hay un crecimiento y que ha venido pasando con el pasar de los años, pero ¿qué pruebas han tenido en el pastorado? Que tú tengas un testimonio de que tú digas, wow, estaba difícil, pero Dios nos ayudó. Bueno, como te dije, el hecho de que apenas nosotros iniciando la obra, tuviéramos que cerrar la puerta de la iglesia por la pandemia, eso fue un reto. Porque imagínate, para tú poder trabajar, tú tienes que estar cerca de la persona, tú tienes que acercarte a la persona, de que conocer sus necesidades. Yo no puedo conocerte si no me acerco a ti. Lo mismo pasa con, o sea, igual que con Dios, o sea, yo no puedo pretender que conozco a Dios si yo no me acerco a Él. De la misma manera con la gente. Entonces, esa limitante fue un reto para nosotros, poder entonces tener que adaptarnos a las redes sociales para poder predicar la palabra, para poder acercarnos a las personas. Fue un reto, fue una prueba, pero pudimos también ver a Dios en medio de ese proceso y a pesar de eso pudimos ver el crecimiento, el respaldo de Dios en la Casa Fuente de Salvación. Wow, poderoso. Verdaderamente que el Señor sea glorificado. Algo que le quisiera decir al público de nuestro canal, algo que sienta decirle de parte de Dios. Siempre los pastores tienen algo para aconsejarle al pueblo. Sí, verdaderamente que los que se acercan a Dios deben creer que Él está, que Él existe, que Él es real. Y el Señor está a la puerta. Debemos vivir cada día como si el Señor viniera hoy. Porque, como dice su palabra, el día ni la hora nadie lo sabe, pero las señales están ahí. Vemos cada día las profecías cumplirse y este es un tiempo para que nosotros vivamos verdaderamente como hijos de Dios, no a medias, no, porque el Señor nos pide todo, la totalidad. A veces queremos darle el primer lugar, pero no es solamente el primer lugar, es darle todo el lugar al Señor, que nuestra vida completa le pertenezca, porque el mundo, dice, como dice su palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero los que esperan en Jehová permanecerán para siempre. Eso es cuando Él venga por su pueblo. Amén. Tú sabes que yo, ya para último, vengo también de mis raíces en la iglesia menonita y yo sé que tiene como fundamento la palabra. Allá se dan estudios bíblicos, se hacen actividades de karaoke de la palabra. Se sigue en Fuente de Salvación ese legado. Por supuesto que sí, que realmente la palabra de Dios es nuestra luz, nuestra guía. Sí. Te digo esto porque hay iglesias que no, que más es prédica, más, o sea, pero yo sabía y sé que se fundamenta mucho en el estudio de la palabra, que el cristiano conozca la palabra de Dios. Sí, verdaderamente. Algo de lo que yo valoro y amo de la doctrina menonita es eso, que es bibliocéntrica. Y nosotros a toda cuesta seguimos ese legado de enseñanza de la palabra de Dios sin manipular. Lamentablemente vivimos en un tiempo donde se manipula la palabra de Dios para vivirla a como nos conviene, no conforme a verdaderamente lo que Dios está estableciendo. Seguimos enseñando la palabra, tenemos los estudios bíblicos fijos, se le enseña a los niños en la escuela dominical, tenemos a jóvenes activos, porque es necesario nosotros crecer en el conocimiento de la palabra para no dejarnos confundir de tantas falsas doctrinas que hay en el día de hoy. Wow. Bueno, ya ustedes saben, mi gente, verdaderamente que
Dios ha sido bueno en la vida de nuestra hermana pastora Lilian Piña de Muy Deolio. bueno. Dios ha cambiado los pronósticos médicos. Sabemos que los médicos lo han puesto Dios, pero también el tiempo, el Cairo de Dios, es Él que lo domina. Es Dios que sabe el tiempo que vamos a estar en esta tierra y el propósito por el cual fuimos llamados. Lilian pasó un proceso que yo también lo pude vivir. Ustedes lo ven ahora en resumen, pero fueron momentos de mucha incertidumbre. Lilian no le va a mostrar, pero mírenme, cuando Lilian terminó su operación, era yo creo que abierta Aquí. completamente aquí. Pero casi ni se me ve porque... No, porque ya, bueno, miren, ahí se ve la raya. sí. Fue una operación, A señores, cráneo abierto. delicada. Fue algo que yo creo que esas fueron las horas más largas, de las 8 de la mañana a las 9 de la noche, cada minuto preguntándole, Daniel, dime, ¿cómo vamos? ¿Qué pasó? Porque era algo que ni los médicos daban tan gran esperanza. Y mira como tú mencionas que hubo que utilizar equipos que no estaban pautados en lo que se compró, sino que hubo un mover de Dios para poder usar equipos mucho más fuertes para completar la operación. Así es. Verdaderamente que estamos agradecidos del Señor. Así No está es. de más. Yo no sé que si es que en esto de podcast la gente se enfoca en cada 15 minutos decir suscríbanse, den like, comenten. A mí eso se me pasa, porque que el fin del canal realmente es llevar la palabra, es que más personas puedan conocer al Dios que yo conozco, conocer de las historias de los pastores, evangelistas, ministros. Por ahí viene también una sección que se va a hacer vivencias del cristiano, donde vamos a tener muchos documentales hermosos de lo que vive un cristiano en el día a día, para que usted entienda que ser cristiano es para valiente, porque claro, tenemos que quitarnos el yo y dejar que Dios funcione en nosotros, pero se puede, porque no estamos solos y con Cristo y nosotros somos más y somos mayoría. Amén. Así que nada, mi hermana Lilian, gracias por la oportunidad de Siempre. conocer tu testimonio, o no conocerlo yo, porque ya yo lo conocía, sino que el público que ve nuestro canal pueda ser impactado con un testimonio de que Dios, aquel que sanaba en el pasado, es el mismo Dios que sigue sana haciendo ahora milagros. y el que sigue sanando. Amén. Si tú que estás en una situación donde tú necesitas una sanidad poderosa de parte de Dios, declaramos que esa sanidad Amén. se En nombre efectúa de en tu Jesús. vida. Amén. Declaramos que ese proyecto que tú tienes, si lo pones en la mano de Dios, va a prosperar. Amén. Declaramos que Amén. En nombre de esa Jesús. persona que tú estás orando para que venga al camino, Amén. para que conozca de Dios, tú que iniciaste en el Evangelio y tal vez te has visto en un yugo desigual porque tu esposo no era cristiano, declaramos que va a venir a los pies de Dios. Amén. En nombre de Jesús. Porque la Biblia es clara y dice que serán salvos tú y tu casa. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Gracias por estar aquí en este canal. Sigan suscribiéndose, dando like, comentando y compártalo para que otras personas que no conocen de Dios puedan también acercarse al Dios que nosotros les servimos. Amén. Hermana Lilian, gracias por la oportunidad y hata la Muy bien. próxima. Dios le bendiga.